Y entonces para cuando nosotros empezamos, bueno, Ya estaba estaba un fuera de poco, contexto. sí, y ya estábamos preparando este, entonces prefiero traeros ya directamente el siguiente. Y por lo demás, pues poco más. Cena con amigos y ya está, y trabajar. ¿Cenas con amigos? ¿Qué hotel? En ningún hotel, en una casa. En ninguna casa, en ningún hotel, en una casa, sí. Qué bueno. Siempre la última parte la dejamos para a la persona que nos cuenta lo que ha pasado la homilía. Hoy tendréis una sorpresa porque ayer no pude escucharla. Ya, pues. Llegué, Espera, ¿que no has ido a misa? llegué tarde. muy tarde. Jesús, María De las José. 3 intentonas que hice ayer, ninguna me salió para escuchar la palabra de Dios. O sea que fuiste en 3 iglesias diferentes. De los 3 horarios que quise entrar, no llegué a tiempo para escuchar la palabra. Vaya. Por una cosa o por otra salí antes. Y bueno, pues, pero sí que pude orar en la iglesia. Eso es lo más importante. Y luego tuvimos también, asistí a la reunión de mis hijas y todo eso para actividades de comunión próximo y tal. Y como fin de semana, pues trabajar, corrección de ejercicios, exámenes, estar, ver. Tus alumnos han suspendido mucho. Yo hasta ahora son llevo como una corrección de 20 exámenes y bueno, están ahí, hay de todo, pero hay más aprobados hasta ahora. Ah, mira, Que no seas como qué esos buena noticia. profesores. Diría que haya sobresaliente y notables. Que no seas como esos profesores que, bueno, voy a probarle, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Tiene un 4 y yo le doy un 5. Eso al final, nunca al principio, al final de todo. Al final del curso, quieres Final del decir. curso. Cuando ya ves que no hay, a esto se ha llegado, entonces ya hace la evaluación. Hombre, es que hay personas que aunque tengan un 4 se merecen un 5. No, yo tuve un profesor en el instituto. No. Sí. Tuve un profesor en Aunque el tengan un 4 en el examen, hay personas que en una nota final global se pueden merecer un 5. Porque a lo mejor sí, porque puede ser un alumno que sea habitualmente regular y haya tenido un mal día y haya hecho un mal examen. ¿Y el que tiene 5? Bueno, pues el que tiene 5 tiene 5. que tiene 5 bien. Yo tuve un profesor en el instituto, el bachillerato superior, que si le sacabas un 3,5 te daba 5. O que reconocía que sus exámenes eran difíciles. O sea, era un profesor que si tú le sacabas un 5 eres genial, porque sus exámenes eran dificilísimos. Él mismo lo reconocía, que si tú me sacas 3,5 te daba 5 de inmediato. Los alumnos se limitaban a 2, 1,5, Bueno. 3. ¿No era más fácil cambiar su forma de corregir o no sé? Yo creo que estas apreciaciones se hacen al final, ¿no? Sí, al final, Sí, por eso digo, al final del curso. Ya, es eso. siempre al final y así. Es eso. Pues nada, yo en casa trabajando como siempre. Estilo soltero, ¿no? Tuve la oportunidad de seguir un canal televisivo al señor que muchas veces suelo apreciar por su capacidad de poder hacer entender, por lo menos en mi opinión, a mucha gente, a muchos cristianos, el mensaje que se extrae, el mensaje religioso que se extrae de las citas bíblicas, el nigeriano Emanuel. No sé si os suena. Sí, Sí, Una- Tibi Joshua. Sí, Tibilloso. es una persona que admiro bastante, no necesariamente por las cosas que hace, que son ciertas, sino por las cosas que dice muchas veces. Estaba Las hablando, cosas que hace son ciertas. sí, en mi opinión. Ah, Hablaba de la fe, la importancia de la fe. Y muchísimas veces solemos creer que los milagros solo los puede realizar Dios. El hombre no puede hacer nada. Pero digo que el milagro lo puede hacer el hombre por medio de Dios. Es decir, que Dios puede usar al hombre para hacerlo.
Pero muchas veces cuando se dice a alguien, oye, ora por tu padre, pueda que se recupere de la enfermedad en la que se encuentra, dice, no, yo no puedo, no tengo poder para hacerlo, esto solo lo hacía Jesucristo. Pero si nos fijamos sobre todo en las Sagradas Escrituras, encontramos que el mismo Hijo de Dios nos da facultad para hacerlo, siempre que creamos, y esto es la fe. Es decir, la seguridad de que lo que estoy pidiendo lo voy a tener. Y estaba hablando sobre la importancia para un cristiano. Ahora se suele decir que la fe mueve montañas, ¿no? Sí, que podemos hacer todo lo que hacía Jesús. Sí, lo que pasa es que la trampa está en que cuando consigues mover la montaña es gracias a la fe. Y cuando no la consigues mover, casualmente es que no tenías suficiente fe. Nunca sabes cuándo aciertas. Ahí hay una trampa. Por eso hay que pedir. Claro, por supuesto. Sí, bien. Esa observación tuya es muy importante. Yo, bueno, casi como todos, habitual, un fin de semana habitual, descansadito, mirando la tele, haciendo zapping con el mando a distancia. Pero una cosa, pero una cosa, Yo es que últimamente no puedo casi ni hacer zapping. Ya, No me funciona nada. Como la gente tiene como 3, 4, ya no. Ni ya en no, un lado es que ni en no hay otro. nada. Al final me voy a volver a los... yo tengo 2 medios, pero Nada. tampoco, Yo me voy a volver a tampoco las tienen lo suficiente. Yo me voy a volver a las plataformas extranjeras, que son las que nunca fallan, lamentablemente. El fin de semana, entre otras cosas, es este tiempo de ocio, Sí. que puede disfrutar también de ver distintas cosas. Yo también me adheriré a las plataformas que no fallan. Sí, las francesas o las inglesas. La noticia que a mí me dio seguí una noticia haciendo eso, en eso de zapping, ¿no? Que dice cada cosa, que ves en cada lugar. Me llamó la atención una noticia que viene de Uganda, ¿no? De Uganda, sobre ahí se ha, digamos, ensayado las discotecas silenciosas. Oh, sí. Sí. A mí me parece una novedad muy interesante, que se trata de que estéis en una discoteca y no hay ruido, ¿no? Pero Ese es el estilo que a mí me gusta. Pero fíjate cómo, y además cuando lo vimos este fin de semana, lo habíamos comentado alguna vez, de que sería una buenísima idea. Fíjate. Y lo vimos y en Uganda se ha hecho. Sí. Lo habíamos comentado alguna vez, mi marido y yo, el tener la posibilidad de tener una discoteca donde todo el mundo lleve puesto unos cascos, la música suena, pero externamente no se oye, solamente lo oye cada uno, si se sería coloca los genial. cascos. Es genial, a mí me pareció genial y ves como todo el mundo baila al unísono, ¿no? Al mismo ritmo, pero sin... Y no escuchas desde no fuera, escuchas no sabes nada. qué es lo que están escuchando. Yo de hecho cuando alguna vez me he ido a discoteca lo que he hecho es buscarme un sitio donde menos ruido hace y bailar solo. En el cuarto de aseo, por ejemplo. En el lugar no, siempre en una discoteca puede haber un salón grande, pero si te buscas un privado, en el sentido de una separación que vuelve a ser del salón grande, ahí siempre me quedé y es muy bonito cuando estás en silencio y tienes compañía, puedes conversar tranquilamente tomando algo, luego bailas, vuelves a sentarte, o sea que sería ¿Quieres decir como en tu casa? como en mi casa, ¿O en una cafetería? como en una cafetería. ¿O en un pub? Pero con unas luces, como un paz, sobre todo. Por eso los paz son muy bonitos. Que la gente luego lo convierte en discoteca a ciertas horas de la noche, ¿no? De la madrugada y tal. Pero la verdad es que es bonito. Aquí había una, no sé si aún funciona, muy cerca de este lugar, era así, me acuerdo, en los años 2009, 2000. ¿Una discoteca silenciosa? No era tan silenciosa, pero era calmada. Hombre, eso era una discoteca un poco extraña. Era calmada. Sí, te quiero había decir. tanto ruido. Fama Africaine se llamaba. No sé si aún funciona, no volví a ir. Tenía música baja. Sí, era un lugar muy tranquilo y combinaba estilos jóvenes, mayores, tal, cada uno en su lugar. Y si llevabas una compañía estaba mejor, o sea. Bueno, la verdad es que la experiencia de ser la discoteca silenciosa, si se pudiera desarrollar en todas partes, porque bueno, eso evita muchas veces discotecas que por lo general en muchas partes las discotecas son
subterráneas. Pero hay casos en los que, bueno, hasta incluso discotecas mal hechas, que el ruido sale por fuera, ¿no? Muchas veces. A la que se abre una puerta, el ruido sale fuera. Entonces ese es un modelo bastante bueno. ¿Quería hacerme alguna pregunta? No sé, parecía que quería preguntar algo cuando he terminado de relatar. No hay objeción. No hay objeción. Eso de las cuestiones de fe son así. Son personales. Son subjetivas, ¿no? Claro. El creer lo que uno hace, bueno, ahí es cara criterio de uno. Hay que tener fe, ¿no? Fe mueve montañas. Bien, es eso, señores. Otro aspecto de este fin de semana muy interesante que hemos seguido es esas manifestaciones que se han desarrollado por todo el país. Las capitales, dos principales capitales y las capitales distritales. Es una manifestación en la que una vez más los ecuatorianos hemos demostrado que hemos demostrado que no queremos barullo en nuestro país, no queremos guerras, no queremos el ruido de armas y todo eso. Eran manifestaciones en las que hemos rechazado de forma rotunda la intentona mercenaria del pasado 24 de diciembre. Bueno, aspecto importante, independientemente de los discursos y manifestaciones de rechazo y repulsa que hemos podido seguir, un aspecto importante que a resaltar es la participación también masiva de expatriados, ¿no? Ciudadanos de países africanos residentes en Guinea Ecuatorial, sobre todo de aquellos países de los que procedían gran parte de los mercenarios, ¿no? que participaban en esa intentona. Y este es un signo positivo desde el punto de vista de que, bueno, todo el mundo, si es que realmente nadie desea el desorden en un país, es muy importante. Sí, y además, sobre todo teniendo en cuenta que es que muchas veces esas actuaciones, lamentablemente, son respuesta a la ignorancia y al fanatismo de algunos, ¿no? Un poco relacionado con lo que vamos a tratar después. El hecho de que precisamente, esto me recuerda muchas veces a cuando ocurre algún atentado terrorista de corte musulmán radical o algo uno de estos, que siempre a veces salen las comunidades musulmanas del lugar donde haya ocurrido el atentado, se manifiestan públicamente para aclarar que ellos no son terroristas, que no todos los musulmanes son así, que eso no tiene incluso nada que ver con la religión ni con el Islam. Sí, que está bien. Obviamente cualquier ciudadano, sea de donde sea, tiene que rechazar siempre estos actos de violencia, pero a veces lamentablemente hay determinadas comunidades que se ven obligadas o que se sienten como incluso más obligadas a hacerlo que otras, precisamente porque al otro lado existen los fanáticos y los ignorantes que automáticamente asocian a un grupo de personas con todo con el grupo en general, ¿no? Y claro, esto va relacionado precisamente con lo que luego hablaremos de este comunicado del Ministerio de Seguridad. Obviamente yo estoy convencida de que los chadianos, los centroafricanos que viven en nuestro país, como personas de bien que son, como todo el mundo, estarán en contra de todo esto, pero también es verdad que por alguna parte se habrán tenido sentido la necesidad doble de salir a decir, oye, a pesar de que los comunicados oficiales de nuestro gobierno han aclarado en algún punto de que el hecho de que haya ciudadanos de determinados países implicados en esto automáticamente no implica ni al país ni a sus gobiernos, no tiene nada que ver, pero siempre hay alguien que no se da por aludido, ¿no? O no se entera, no se quiere enterar. Sí, en toda sociedad sabemos que
tiene que haber un sentimiento de repulsa, de rechazo a valores que intenta proteger el mundo y el país. Por tanto, el rechazo a comportamientos que creemos que son violentos y desestabilizan tanto la soberanía del país como la paz mundial tienen que ser repulsados. Y esto es lo que se suele llamar, los que saben mucho, sentimiento jurídico, sentimiento del derecho, es decir, repulsa, rechazo a comportamientos que creemos que no hacen nada bien a la sociedad. Y muy concretamente cuando los nacionales chadianos concurren en la repulsa a estos ataques, ellos creen que estos valores no tienen límite, no tienen frontera, es decir, son universales y se tienen que proteger, que es la vida de las personas, que es la soberanía de los estados, que es la paz, y es un hecho elogiable en mi opinión, por tanto valorable y plausible. Cuando un lugar en el que vives y sientes de verdad que puedes sostenerte, llevas tiempo y notas mucha diferencia en lo que tú te imaginaste cuando llegaste, notas la diferencia de que te has hecho aquiescencia, te has quedado, has conocido a la gente, has hecho incluso familia, y eso, te sientes del lugar, ya aunque seas ajeno, no te sientes que es una cosa. Entonces, solidarizarse cuando algo pasa en este lugar es lo que mejor que cualquier extranjero en un país ajeno debe hacer. Es verdad que ellos, insisto, ya no se sienten, muchos de los que están aquí desde hace tiempo no se sienten tales extranjeros, se sienten como, hombre, como en casa. Se suele decir que donde se está bien, ahí está la patria. Exacto. Entonces, el hecho como de que decía, me parece que Serrat, yo soy de donde comen mis hijos. ¿Quién? Creo que Serrat le dijo una vez. Sí. Yo soy de donde comen mis hijos. Sí. Yeah. Y así, ¿no? Hay una, hablando de canciones, yo creo que es La Oreja de Van Gogh, ¿no? Que canta eso de la de rompiendo fronteras, de como que quiere unir a todo el mundo en un solo lugar para que no haya ni bandera, ni patria, ni tal. Un poco ese sentimiento de solidaritas, ¿no? que une al mundo, de esta aurea general que nos engloba, todo lo que la gente siente en momentos así. Todo el mundo debe estar en contra de cualquier tipo de desestabilización en un lugar, en un país, en actos de terrorismo, de mercenariado. Todas esas cosas a fecha de hoy ya no tienen que tener lugar. O sea, el mundo tiene que volcarse más por la solidaridad, por la pacificación en todos sus niveles, y cualquier persona que tenga un sentido mínimo común debe unirse cuando existen momentos como estos en los que se requiere esfuerzo para todos, para repulsar, rechazar, además condenar este tipo de situaciones que se han querido cometer ahora. ¿Os consta de que, por ejemplo, que haya en otros continentes donde se sigue, bueno, hay actos terroristas en muchos países, pero el tipo del terrorismo que se lleva muchas veces en África, el intentar desestabilizar los países a través de golpes de Estado y todo eso, ¿os consta que se sigue registrando en algunos continentes fuera de África? Muy poco. Puede haber algún caso. Bueno, es que claro, también se mezcla de tal manera que es muy difícil definir exactamente cuáles son los objetivos, ¿no? Si los objetivos son los gobiernos, son los regímenes, o son los objetivos económicos y tal. Pero, hombre, ¿sabes qué pasa? Que como bueno, es igual. No, es que ¿sabes qué pasa? Que como la denominación, nos tenemos que ceñir a una denominación, porque al principio pensábamos que era una cosa, ahora resulta que tenemos que llamarla de otra manera. Pues, a ver, la denominación original
seguramente se da hoy en día en muy pocos lugares. Ahora, si hablamos de terrorismo en general, pues al final tenemos que decir que el terrorismo, como tú dices, hay en todas partes del mundo y tal, pero la intentona en sí, en su origen, como nosotros la conocimos, como nosotros la conocemos, acto de mercenariado o incluso otro nombre, pues es algo muy bastante característico nuestro por ahora, en África. Ya, pues eso, desde luego, esa imagen corresponde a la manifestación en Malabo, ¿no? Sí, esa es la manifestación. Pues así de nutridas han estado todas, absolutamente todas, en todas las cabeceras distritales, no solamente en Malabo y Bata, con esa masiva participación, como estamos diciendo, de los ciudadanos ecuatoguineanos, no solamente militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, sino también de otras fuerzas políticas, la población en general y, digamos, como lo hemos dicho, los ciudadanos extranjeros residentes en Guinea Ecuatorial. Bien, a raíz de este acontecimiento, de esta intentona mercenaria, el Ministerio de la Seguridad Nacional ha emitido un comunicado. Aquí está el comunicado de prensa, en el que al parecer algunos ciudadanos, como es costumbre nuestra siempre, aprovechamos circunstancias para desbordarnos, ¿no? Después de esto, muchos ciudadanos ahora están expoliando, están haciendo lo que no deben hacer, ¿no? Van los establecimientos de los expatriados, sobre todo los chadianos, en sus abaserías y otros bienes que tienen, para extorsionarles, para intimidarles y otras formas más de ofensas, ¿no? De todo tipo de ofensas. Entonces el Ministerio de la Seguridad Nacional ha estado ya al corriente de esto y está diciendo en este comunicado que todo aquel ciudadano que sea sorprendido se le llevará ante la justicia para que, bueno, que aclare por qué está haciendo esto. Señores, ese comportamiento, ¿cómo lo calificáis? El mero hecho de que haya ciudadanos ecuatoguineanos residentes en el país, originarios de los países de algunos de estos mercenarios, y que ahora nosotros estemos comportándonos de esta manera, como quien dice que estamos en una especie de revancha, ¿no? Ilegal, en mi opinión. Es decir, podemos realizar manifestaciones como de verdad lo hemos hecho aquí. Es decir, no nos sentimos más nacionales ni más patriotas comportándonos de esta manera. Y no deberían hacer eso, no deberían realizar esos comportamientos por dos razones principales. La primera, porque las víctimas de estos comportamientos, estos señores que están ocupando, están en las abacerías, ni son los responsables de estos comportamientos que se han perpetrado aquí hace un mes, ni son autores, ni cómplices, ni encubridores, es decir, no tienen nada que ver con los comportamientos perpetrados aquí. A lo mejor han sido sus conciudadanos los que han participado en el comportamiento delictivo, pero ellos en sí no. Y sabemos que por mucho que yo cometa el delito, mi hermano no puede ser responsable de ese delito si no ha formado parte de esta conducta, porque los delitos son intransferibles. Yo sí he cometido el delito, no sé por qué se va a perseguir a mi hermano. Por tanto, por una primera razón, no tienen que comportarse así los guineanos, porque no son esos chadianos los que han cometido este delito en sí. Y segunda razón, porque no son los que deben juzgar. Es que no son los que están legitimados a exigir responsabilidad. Por eso está el Estado. El Estado tiene sus órganos para emprender diligencias de investigación y exigir responsabilidad a los que sí lo han cometido. El Estado tiene unos órganos
y actúa ordenadamente. Porque si empezamos aquí a actuar de una manera arbitraria, que bueno, ya que soy guineano y ha participado, parece que un conciudadano chadiano vive aquí y es mi vecino y además tiene una bacería, voy a aprovechar esa coyuntura de saquear algunas sardinas en su bacería, solo aprovechando que bueno, uno de los chadianos ha formado parte de ese comportamiento. Me parece ilegal. Y es que no debe quedarse solo en un aviso, como ellos lo dicen. Van a abrir investigación para poder descubrir a los responsables. Eso es lo que llamamos, lo que llaman las leyes, la realización arbitraria del propio derecho. La venganza es delito, es delictivo. No tienen que hacerlo porque no son los que tienen que exigir responsabilidad. Están los órganos del Estado quienes van a investigar quiénes son los supuestos autores. Y no tienen que hacerlo porque los que están ahí, los chadianos que viven con nosotros, a lo mejor no son los responsables de los delitos cometidos. Por tanto, el comunicado ese no solo tiene que quedarse un comunicado, sino abrir diligencias, investigar a quiénes son los guineanos que quieren demostrarse ser más patriotas agrediendo a los conciudadanos chadianos que viven con ellos en el barrio. A lo mejor yo tengo un conciudadano chadiano que es mi vecino y tiene una bacería, pero ¿por qué le tengo que asaltar solo justificándome que bueno, ellos tienen, algunos conciudadanos suyos han formado parte del atentado que se ha perpetrado en mi país, por tanto voy a aprovechar esa coyuntura? Pues no, eso es delictivo. Deje al Estado actuar y que va a responder el responsable. A mí el comunicado me parece de chapó, o sea, me parece muy adecuado, muy apropiado, lo suficientemente contundente, y yo creo que es una de estas ocasiones en las que las autoridades responden rápidamente a algo que ya está en la calle, a un clamor que está en la calle, que muchas veces nos quejamos de que no se obtienen respuestas, nadie se pronuncia. Pues en esta ocasión he de decir que a mí me parece satisfactorio, me parece que se ha respondido bastante bien e insisto, el comunicado es bastante claro y bastante contundente, porque además hace falta, porque una de las razones, como estaba comentando Agapito, otra de las razones, yo he de decir que es que dichos comportamientos de alguna manera ensucian la imagen del país hacen un flaco favor al país. Y en particular también ensucian la labor de algunas de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad del país. Porque te comento, esto no debe ser la primera vez que ocurre de alguna manera, porque cuando surgió la noticia de lo que había ocurrido en Mongomo, de la intentona, cuando se empezaba a comentar ya en las calles, a mí un expatriado que tiene un pequeño negocio también, alguien que conozco, en un primer momento me dijo, lo que me transmitió es que en general la comunidad extranjera africana que vive en Guinea no se creía que hubiera ocurrido nada. ¿Y por qué no se lo creían? Porque ya habían vivido por parte de algunos desalmados, bien sea gente que aprovecha que lleva uniforme pero que no tienen a lo mejor órdenes de arriba, o bien sea ecuatoguineanos de a pie simplemente, ya habían aprovechado alguna ocasión para decir, mira, es que ha ocurrido tal cosa y por lo tanto vamos a aprovechar. Y dice, no, nosotros la sensación que tenemos es que cada vez que ocurre algo o cada vez que alguien quiere abusar de nosotros, se inventan alguna historia de este tipo. ¿Ves? Ya está de alguna manera ensuciando la labor de las fuerzas de seguridad, porque entonces cuando realmente ocurre algo y hay que hacer algún tipo de control, etcétera, etcétera, hay algunas comunidades que ya no se lo creen. Por eso yo creo que es tan importante este comunicado, porque de esta manera oficialmente las autoridades se desmarcan de estas actuaciones y les dejan claros a esa comunidad extranjera de que no son ellos, y que si ven a algún guineano a hacer algo así, que sepan que no es con autorización de las fuerzas de seguridad del país. Por eso es tan importante el comunicado. Sin olvidar que evidentemente la gente que tiene ciertamente dedicada a este tipo de actos
aprovechan coyunturas, momentos un poco convulsos para poder perpetrar ciertas acciones que pueden calificarse de este tipo. Es decir, a lo mejor uno siempre o disputaba el local de alquiler con un extranjero, llámese italiano, de cualquier nacionalidad. Dice, los extranjeros nos habéis querido invadir, ahora lo vais a ver. Entonces directamente empiezan cositas, le hace un tipo de advertencia, le coge una sardina, un tomate y tal, y empieza un tira tú, tira yo, que no tiene sentido, y sí, fácilmente se arma. Claro, y que muchas veces la otra persona se va a sentir intimidada y se va a dejar hacer, porque puede que sus circunstancias no sean las mejores. Además, puede que sea una persona indocumentada. Que es lo que más, claro, entonces tú ahí te aprovechas de que él tampoco va a ir a denunciar a ningún sitio, aunque yo insisto, el hecho de que una persona sea indocumentada en ningún país del mundo supone que esa persona pierde sus derechos. Aunque una persona esté indocumentada, puede denunciar atropellos, robos, agresiones, como cualquier otro ciudadano. No significa que no te tengan que atender porque no tengas la documentación. Es más, en algunos casos se tiene que inhibir el hecho de que tú has ido a denunciar cualquier otro delito, cualquier otro abuso contra tus derechos, y las autoridades a veces tienen que inhibirse, tienen que hacer, digamos, oídos sordos y ciegos al hecho de que tú no tienes documentación. No se puede tratar en ese momento que tú has ido a denunciar algo, un delito contra ti, no se puede tratar en ese momento el hecho de que no tengas documentación. Hay que dejarlo para otro momento administrativamente, con lo cual la gente no debe tener miedo, pero humanamente es lo que suele ocurrir. Entonces viene cualquier guineano ignorante de estos a decirte, mira, como tú eres chadiano y has intentado no sé qué, pues ahora me llevo esto de tu tienda y no te pago, o cualquier otro abuso, y lamentablemente lo que puede ocurrir es que el otro se deje hacer porque tiene miedo y ya está. Es que eso es lo que yo creo que no es en ningún momento cívico que la gente realmente hagan este tipo de cosas. Son formas de pensar, como siempre digo, que no se adecuan a las circunstancias de cada momento, porque los aprovechamientos nunca llevan a nada, y tienes que recordar que cuando tú estás también en un país extranjero y ocurre una cosa igual, sobre todo en África, ¿cómo te tratarían? ¿Cómo te pareciese si te mezclan en general con todos, y que el vecino, que le duele que tú a lo mejor hayas progresado porque llevas mucho tiempo y él no lo ha hecho, y porque trabajas mucho, y diga, ¿quién es este extranjero que en mi país es el que ya viene a tener lo que yo no puedo tener? Y tú, en lugar de buscarlo con trabajo, ya lo buscas con amenazas. Las típicas disputas de abacería, de quién va a colocar la abacería en un lugar u otro. Vale, puede ser que en combinación con un guineano lo ha conseguido, pero déjale, no pasa nada. La idea para mí es que la civilización tiene que estar en todo. Cuando se dice civilizado, significa generalmente que la gente ha adquirido un estatus que le permite ser diferentes a otros. Hemos tenido conocimiento que en algún momento, cuando los guineanos han estado, no sé, ocurrió algo. Incluso dicen que entre que pegaban a algunos y tal, a nosotros no nos gustó. ¿Dónde? En algún momento los estudiantes nuestros tuvieron que venir en Boyá y todo eso, ¿no? Hubo un cierto momento ahí de Hablas de Gabón. De Camerún, de en algún momento. Entonces, no nos gustó. Me acuerdo que muchos familiares decían, ya voy a quitar a mi hijo, tal. Venían, luego se hizo un esfuerzo diplomático, muchos volvieron. Pues no hay que hacer estas cosas, no hay que hacerlo. No pasa nada, porque se deje claramente que se siga haciendo el trabajo los responsables del lugar, pero tú aprovechar que tienes una riña con el extranjero, porque a lo mejor ha conquistado a la chica que a ti... Es que insisto, son pequeñas cosas que parecen tontería, pero son siempre cositas. Y sobre todo, como se ha dicho aquí, yo pienso que debemos acostumbrarnos o debemos darnos cuenta ya de que existen leyes, que en un país la actuación arbitraria no tiene lugar. Aquí se ha dicho, todos los que viven en un país están bajo normas, bajo leyes, uno. Y segundo, por favor, yo pienso que la gente también que
incurren en ese tipo de cosas son personas con esa falta de experiencia de cómo se trata a los ciudadanos en otros países. Para nosotros que hemos viajado mucho, es un ejemplo, ¿no?, de cómo se trata, debería ser ejemplos adquiridos en otros lugares de cómo se nos trata cuando estamos viajando. Sí, lo que pasa es que, Virgilio, te sorprenderías, tú hablas de gente que tiene poca experiencia, te sorprendería saber que precisamente personas que han vivido fuera como extranjeros son los que luego peor tratan a los extranjeros. Muchas veces también. Y no tiene mucho sentido, porque ya sea porque te trataron mal o porque te trataron bien, si te trataron mal no es ninguna justificación que tú hagas lo mismo. Aquella máxima de que nos repetimos todos constantemente, de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, se queda en una máxima, porque luego no la llevamos a la práctica. Y luego si te trataron bien, pues más razones todavía para hacer lo mismo, para demostrar que eres una persona agradecida con el mundo en general, ¿no? Y lamentablemente yo me he encontrado con personas que, habiendo sido extranjeros, son muy intolerantes cuando tienen extranjeros en su país. Y sinceramente, vamos a ver, como lo estamos diciendo, donde uno está, ve este lugar como algo suyo ya. O sea, difícil es saber que cuando ocurre algo ya van ahora. Los delincuentes nuestros que podemos tener aquí, que hacen robos y tal, también aprovechan un momento así para, en nombre de patriotismo, porque no es más patriota el salvaje, vamos a ver, no es más patriota el salvaje, el que tal, sino el que tiene conciencia de qué idea puede tener de un país. La idea no es que, como me conocen como un ladrón habitual, ahora ha ocurrido esto, pues voy a demostrar que yo sí. Como lo de yo no robo a guineanos, no, son tonterías. Si tú robas, ya sea que robas a un guineano o a un extranjero o a quien sea. Es que eso es así, y una cosa, muchísimas veces algunos nacionales aquí tenemos la percepción que tenemos de algunos extranjeros, y sobre todo si son nuestros convecinos. Y además, si están emprendiendo un negocio, la apreciación que tenemos de ellos y la percepción a veces es contradictoria, no favorece a nadie. Y el ciudadano tiene muchísimas, en concreto el ciudadano guineano, tenemos muchísimas formas de colaborar con la policía y tenemos muchísimas formas de sentirnos guineanos o de repulsar ataques que creemos que atentan contra la paz nacional, la integridad del Estado, la vida de los guineanos. Podemos sentirnos guineanos de muchas formas, pero dentro del sentido común y del orden. Muchas veces he tenido conversaciones con los agentes de policía, muchas veces los que hacen guardias y controlan el tráfico, y muchas veces se quedan una noche en el barrio vigilando, y luego dice, escucha unas frases de un agente de policía, dice, ese señor tiene que cerrar ya su abacería a las 10, porque de lo contrario aquí ahora mismo puedo saquear su abacería, y además, aun cuando tenga documentación, yo puedo hacer ahora mismo lo que creo que puedo hacer. Y dice, mientras usted vive aquí, usted no tiene ningún derecho. Vamos a ver. Expresiones así, de verdad que me parecen tristes, y que esta persona diga que vive en la ciudad, me parece ridículo cuando lo dice. No, y que además representa la autoridad. Sí. Es una vergüenza increíble, increíblemente es así. Pero es que cuando le dices, señor agente, usted sabe que el guineano tiene todos los derechos que recoge la Constitución en el artículo 13, a excepción del derecho de votar, que no puede votar. El extranjero. Sí, el extranjero. Tiene derecho, todos los derechos que recoge, libertades y derechos que recoge el artículo 13 de la Constitución. Usted sabía que el extranjero, cuando está aquí, le amparan todos los derechos que recoge el ordenamiento jurídico nacional. Dice no. Dice que ni siquiera lo sabe. Niega que no es así. No puede reconocer que no lo sabe. Lo que dice es que no es así. Es solamente
uno que viene aquí a ganar su dinero y está sometido a todo lo que le digan. Y puede irse a su país cuando la gente quiera. Es decir, expresiones así no demuestran nada de nacionalismo. Es decir, aquí expliqué el otro día la diferencia entre un patriota y un patriotero, que a veces confundimos. Yo soy patriota cuando amo a mi país porque es mío. Pero un patriotero es el que cree que su país es el mejor y no hay otro. Por tanto, todos los que viven en su país son animales y hay que tratarlos de una manera infrahumana. Eso es una falsa justificación de ser nacionalista. Yo puedo ser nacionalista colaborando con la justicia, colaborando con la policía, pero en ningún caso violando la ley. Ya, como lo estás diciendo, el comportamiento de muchos ecuatorianos con respecto a los expatriados deja mucho que desear. Cosas así como estás diciendo. Escuchar, por ejemplo, cuando yo viví, por ejemplo, el caso de un señor presidente de comunidad de vecinos que le decía a unos ciudadanos extranjeros que tienen un taller, pasando la visita de los sábados por la limpieza, parece que habían dejado algo de basura en un lugar que no habían tirado. Pero señor mío, llama a la gente y les dices, por favor, aquí quiero un poco de inmundicia, de basura, a ver si lo podéis recoger. Señores, vosotros que estáis ahí, ¿creéis que en vuestros países os podéis comportar de esta manera? Hombre, por Dios, por favor, señores, seamos un poco decentes en nuestras formas de hablar. Y ocurre un robo, se habla de un robo en un momento, y una señora dice, esos extranjeros, estamos cansados con ellos. Y el señor que estaba al lado le dice, perdona señora, tú sabes que los guineanos roban más en este país que los expatriados, tú lo puedes saber. Y se cayó. Y resultó que los que habían robado eran guineanos. Fíjate, entonces tenemos un poco que ser un poquito más educados con los expatriados. Son ciudadanos iguales como nosotros, no son extraterrestres. De todas maneras, ahora que dices eso, voy a aprovechar, no exactamente con esta, pero tenemos que ser más educados en general. Y sobre todo, ya lo hemos hablado muchas veces, si trabajamos de cara al público. Yo hace un mes aproximadamente estuve en un sitio haciéndome una documentación, y un señor de los encargados de los que firman algún paso del trámite de la documentación, al chaval que iba justo antes de mí en la cola, lo trató de una manera que yo me quedé boquiabierta. O sea, era un chaval de unos 20 años aproximadamente, entre 18 y 20 años. Y a la hora de atenderle, mira el formulario y le dice, pero vamos a ver, aquí no pone que tú eres estudiante. Y dice el chaval, sí. Pues eres un estudiante, eres un ignorante, no sabes nada. ¿Cómo es posible que no sepas rellenar esto y esto y esto y esto? Y esto aquí que pone. Pero así, yo estaba alucinando. Y decía, pero gritándole como si fueras un niño de 5 años, un señor al que el Estado, o sea, todos, le pagamos por hacer ese trabajo, tratando así a un administrado. Pero tú no has dicho, pero con un desprecio y un desdén, pero tú no has dicho que eres estudiante. ¿Y cómo es posible que no sepas rellenar esto? No, venga, aquí pone que tienes que poner. Y el pobre chaval se quedó callado. Yo miraba y decía, bueno, que me digan dónde está la cámara oculta, porque esto debe ser una broma o algo así, en serio. O sea, hay que ser educados en general. Tenemos a veces unas formas que parece que todavía no hemos salido de la cueva y tampoco puede ser. Poco frivismo. Sí, la gente tiene que entender lo que es la civilización en general. Por eso este comunicado es importante y ha sido muy oportuno que se ponga así en este momento, para que nadie aproveche coyunturas en lo que no va. O sea, las cosas se están haciendo, pero no vayas a aprovechar. Además, el nivel de aceptación y el modo en que unos nacionales hacen de la gente ajena demuestra también el nivel de civilización que se tiene muchas veces. Si se hicieran estadísticas, si se hicieran
podríamos saber cuál es el nivel en el que estamos. Pero bueno, está ahí. Uno que dice, tenemos aquí los expatriados, tenemos que tratarlos como nos trataron en Gabón en aquellos momentos. Yo no sé cómo nos trataron, yo no viví aquello, no fui ahí, pero dicen que al guineano le trataron muy mal en Gabón. Pero bueno, señores, no, señor. Pero no nos gustó. No nos gustó. No nos gustó. Entonces, que fuera así. Al no gustarnos, no hagan lo mismo, para que no seas igual que los que nos trataron así, ¿no? Tenemos que ser un poquito más civilizados, señores, tratar bien a los expatriados. El hecho de que se haya producido esa intentona no significa que todos los chadianos, los centroafricanos, los del norte, los sudaneses, del norte, ¿no? Sudaneses y todo eso que han estado, no significa que todos estén implicados en el asunto. Traten bien a los demás, porque son igualitos de ciudadanos como nosotros. Bien. Dicho esto, sin más, vamos a intentar ofrecerles el contenido de la página web de esta mañana. Son pocas noticias, pero son interesantes. Ahí está la primera noticia que hemos comentado al inicio de nuestro programa. Manifestaciones de condena por la tentativa mercenaria. Las ciudades de todo el país amanecieron el sábado 20 de enero con grandes manifestaciones multitudinarias de la militancia del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, de otras formaciones políticas y la población en general, para condenar la tentativa mercenaria fallida en nuestro país el pasado 24 de diciembre. Esta es una noticia que resalta la web institucional. También hay otras dos interesantes, como la siguiente. Es esta. Audiencia del jefe de Estado con una delegación del rey de Suazilandia. Encabezaba esta delegación la princesa Sansil, que es ministra del Interior y portadora de un mensaje especial del rey de este país, amigo de Guinea Ecuatorial, Suati III. Era un mensaje de expresión de condena a la intentona mercenaria fallida contra Guinea Ecuatorial y de solidaridad con el gobierno y pueblo de Guinea Ecuatorial, de la República de Guinea Ecuatorial. Lo fueron a depositar. Ahí tenemos a la señora sentada con el jefe de Estado en el Palacio del Pueblo de esta capital. Y por último tenemos que resaltar también esta otra noticia interesante. También es lo que acabamos de comentar y también lo refleja la página web institucional. Es una noticia que reflejará en todos los medios de comunicación nacionales. Que es ese comunicado del Ministerio de la Seguridad Nacional. En este documento, como lo hemos dicho, se advierte sobre los saqueos y el maltrato a los ciudadanos extranjeros que se están cometiendo tras el fallido acto terrorista perpetrado el 24 de diciembre pasado. El Ministerio de Seguridad Nacional insta una severa actuación contra los promotores y autores de tales actos. Bueno, compañeros, ahí estaba la página web. Si queréis visitarla, podéis visitarla, que hay más noticias. No sé si suele visitarla. Sí. Casi todos los días, una vez al día. ¿Una vez al día? Cuando me abren los datos celulares. Ya. Si no abren, no puedo. O sea, y últimamente no abren fácilmente. Sí, últimamente la intensidad de internet, si no tienes alguna aplicación, no se abre fácilmente. Bueno, es eso. Ahí está la noticia más interesante que ha visto esta mañana, señores. Que han podido, los compañeros de la página web institucional han podido subir a este sitio. Visítenlo para más información. Y ahora vamos a proceder a la entrevista que hemos
anunciaron esta mañana una entrevista muy importante. Les recomendamos que lo sigan, porque se trata del sector deportivo y de una iniciativa muy importante de la FEIBasket. Primero vamos a una pausa muy breve, en 30 segundos, y regresamos. Hasta ahora. A veces, cuando buscas algo que realmente te gusta, no quieres que nada estropee ese momento. Déjate llevar y no te preocupes de nada más. Con la seguridad de contar con el respaldo del mayor banco de Guinea Ecuatorial y la tarjeta GIMAC. Siéntete libre para elegir y disfrutar del momento. Una amplia red de cajeros y 3 tipos de tarjetas que se adaptan a todas tus necesidades. Porque cada vez son más los establecimientos que se adhieren al pago con la tarjeta GIMAC en toda la geografía nacional. Y olvídate de pagar en efectivo. Sácale partido a tu tarjeta y descubre su lado más excitante. Tarjeta GIMAC de Bange. Bange, el banco de todos. A todos, los tres, buenos días. Bienvenidos al programa a fondo. Gracias. Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, señores, estamos hablando con el responsable, está aquí, muy cerca de mí, el responsable de marketing y comunicación de la Federación Ecuatoriana de baloncesto. De baloncesto, FEIBasket, Carmelo Gueva. Está en el medio, tenemos a la jefa del Departamento de Comunicación del Holding Guinea Ecuatorial, a Rosa Inestrosa Gómez. Y por último está el jugador de baloncesto, uno de los mejores que tenemos en Guinea Ecuatorial. Y empleado de Cancan, de la empresa Cancan. Bueno, empleado de una empresa, Inestrosa y Caca Malabo. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ok, aquí vamos. Estamos hablando de la iniciativa del proyecto de promoción y autofinanciación de la FEIBasket. Bueno, háblenos, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa y el por qué? Bueno, en principio ya casi estoy presentado, soy Carmelo, jefe del Departamento de Marketing y Comunicación de la FEIBasket. Entonces, estamos notando que el deporte en general, el deporte nacional, está estancado en una dependencia excesiva de las subvenciones del gobierno. O sea, no encuentra cómo autofinanciarse. Y esto puede ser causante. La dependencia excesiva del gobierno. Excesiva dependencia de las subvenciones del gobierno. No es suficiente. No, excesiva, dependemos mucho de las subvenciones del gobierno. Y esa subvención no es suficiente. No es que no sea suficiente, simplemente que no tenemos otra salida. Por ejemplo, si en momentos de crisis, por ejemplo, que el gobierno tiene que hacer recortes y tiene que tocar al deporte, entonces lo notamos. Por ejemplo, yo creo que, no sé si es verdad, pero creo que esto es lo que ha causado, por ejemplo, la falta de la Liga de Fútbol de este año, ¿no? El año pasado no hubo liga, creo que será por esos motivos. Entonces, porque dependemos excesivamente de la subvención del gobierno. Entonces, la Federación Deportiva tiene que encontrar maneras de cómo autofinanciarse. Que la dependencia sea, por ejemplo, un 40%, un 20%. ¿Esta es una iniciativa solo de la FEIBasket o es una iniciativa ya en general de todas las federaciones? No, es una iniciativa de la FEIBasket que yo creo que puede ser útil para otras federaciones. Bien. Muy bien. Os dejo la palabra. Parece que la única fuente de financiación es el gobierno. Es el gobierno. Por tanto, necesitáis que hayan otras fuentes de financiación. ¿Y por qué no Yo creo que el principal problema que tiene la federación es, dentro del baloncesto hay carreras, la falta de gente con perfil.
Por ejemplo, yo cuando empiezo a... me metí en la carpeta de marketing y comunicación, no sabía mucho del marketing en el deporte, pero yo me he metido en internet, he mirado, me he matriculado a un curso online de marketing deportivo y estoy notando que esta falta de gente con perfil en las distintas partes del deporte nos está afectando. Por ejemplo, digamos, la Federación Guineana estamos teniendo muchas sanciones en las federaciones internacionales. ¿Por qué? Porque yo creo que existe un derecho deportivo, que es normal que existe un derecho normal, pero también existe un derecho deportivo. No sé si hay gente con perfil en el derecho deportivo aquí. Igual, nosotros no sabemos vender el deporte. Hay que saber vender, se puede vender el deporte. Y tenemos un tejido empresarial de 1.200.000 habitantes que somos. Es un tejido empresarial. La provincia de Castellón tiene 586 habitantes. Pero el equipo más importante de Castellón es Villarreal, con un presupuesto de 117 millones de presupuesto anual. Pero podemos. Lo que pasa es que no tenemos gente con perfil para saber comercializar el deporte. Entonces, ¿cuál es, ya casi para mejor entrar, qué piensa en ese sentido FEGIBasket a través de esta iniciativa? ¿Cómo piensa hacer parámetros para autofinanciarse? Para autofinanciarnos tenemos que primero estudiar al aficionado. Tenemos que mirar un antes y un después. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Y cómo pretendemos llegar? ¿Dónde estamos? La gente no va al estadio. Para promocionar vender el deporte, el baloncesto, tenemos que atraer a la afición. Y a todo esto entiendo que ya habéis hecho ese estudio ya está hecho, sí, ya habéis averiguado cuáles los porqués y cómo atraer a eso. Sí, hay que traer, pero por ejemplo, tal vez yo soy de la generación infancias de los años 90, donde el estadio se llenaba sin necesidad de marketing. ¿Por qué? Porque el aficionado no era tan exigente como el actual. ¿Por qué no se han vuelto exigentes? Por el desarrollo. Por ejemplo, no había canales de televisión, hay series, entretienen a la gente en casa y no prefiere ver la serie en casa que ir al estadio. El índice de paro... Incluso los partidos también los puede ver en la tele. El índice de paro era muy alto comparado con ahora. Luego, son cosas que van dejando al aficionado no ir a las instalaciones deportivas. Entonces, hay maneras, por eso es importante lo que llaman en marketing deportivo la mercadotecnia. Se puede. ¿Cómo se puede? En esos momentos, por ejemplo, la exigencia es superior, por lo que el marketing tiene que estudiar al aficionado y ver qué ofrecerle. El aficionado actual necesita tres cosas. Necesita espectáculo, necesita fiesta y necesita ventajas. Y a eso hay que sumarle también la calidad del deporte. De deporte, claro. Porque cuando nosotros vemos un partido en el Bernabéu por la televisión, nosotros vemos el palco lleno y decimos, esta gente ama el deporte. No es que ama el deporte. Dentro de esto hay muchas cosas. Por ejemplo, las empresas se involucran en el deporte. Por ejemplo, Real Madrid va a jugar en Villarreal, digamos, las cadenas de transporte bajan el coste de los billetes, las casas de apuestas están dentro del estadio, todo eso atrae a la afición al deporte y son cosas que hemos ido midiendo para ir poniendo en la próxima. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una oferta que estamos, por ejemplo, preparando para la empresa holding. Por ejemplo,
Pero ya Holding ya la conoce o la va a conocer ahora. No, ya, Ahora. va a conocerla. Ahora. Por ejemplo, Esto es un encerro, ¿no? nosotros todos, cuando pasamos a un parking que gestiona Holding, Un peaje. un peaje, pagamos 500 y nos dan esto. Y esta papeleta, a partir del momento que ya nos lo han dado, lo tiramos. Y en el suelo lo vemos llenos. Si le damos utilidad a esta papeleta, quiero que entiendan algo. Cuando una empresa, la gente, estamos sentados en los sofás, los dirigentes de la federación, y decimos, las empresas no quieren ayudar al deporte. Ninguna empresa te va a ayudar si no le ofreces un retorno de inversión. Yo hago esto, necesito recuperar esto en tanto tiempo. ¿Qué me ofreces para recuperar esta inversión? Si siempre estás sentado en el sofá. Lo que no es normal, tampoco es normal que las empresas no son ONGs, donde cada año toca la puerta. Financiame o patrocíname, necesito 8 millones. Toma. Ni sabe cómo has gastado el dinero, de tal, pero el año siguiente vuelves a ir a tocar una puerta. Esto no es una ONG, las empresas no son ONG. Hay que ofrecerle retorno de inversión. En esto va por el tema, por ejemplo, si le damos utilidad a esto, por ejemplo, yo de vez en cuando paso un atajo para no pagar el peaje. Yo creo que lo hacen más gente. Pero no hay forma tampoco, ¿eh? El atajo, bueno, sí, en alguna parte. Sí, hay. Bueno, es que pasa una cosa, es que legalmente... Pero no lo digáis en público dónde está. La vía de servicio también tiene que... Sí, hay sitios... Es que habitualmente los peajes deberían hacerse siempre que hubiera una alternativa. Entonces, el peaje no debería ser la única manera de Sí, desplazarse. entonces digo, si paso un peaje, pago 500 y doy esto, seguramente el Teraway está perdiendo dinero con los clientes que pasan por atajos, creo. Pero si le damos utilidad a esto, si pasas por el peaje y hacemos que el ticket tenga un valor, la sociedad se vuelve en coleccionistas de estas papeletas. Pero, por ejemplo, ¿qué valor le podemos ¿A dar? cambio de qué? Por ejemplo, no solamente de peaje, necesitamos, por ejemplo, hoteles. Necesitamos que inviertas en el deporte. Es que no queremos, no solamente tiene que ser con efectivo. Por ejemplo, el hotel puede decir, a la Federación de Baloncesto le voy a dar, por ejemplo, 80 noches gratis como inversión, 80 noches gratis, que lo gestione. Entonces, es una cooperación. Yo paso un peaje, colecciono esto. Pero tienes muchos, ¿eh? ¿Ya estás coleccionando? Sí, claro, colecciono esto y lo puedo canjear con una noche de fin de semana en hotel, digamos, Banapá. Al consumidor ya no pasaré por el atajo, yo pagaré el peaje, estoy ayudando que ellos tengan ingresos. ¿Por qué? Porque esta papeleta me tiene un valor, lo puedo canjear con una noche gratis en un hotel, o con un descuento en el supermercado Martínez Hermanos, o con unas entradas de baloncesto, o una entrada en el baloncesto, igual. Entonces es una cooperación de empresas. Eso. Necesitamos, ahora mismo ya no se puede hacer solo. No se puede, la Federación Deportiva no puede financiarse solo sin la cooperación de empresas. Pero no tiene que ser siempre con dinero. A fondo perdido. Se puede dar especies o ofrecer, por ejemplo, noches gratis del hotel. Casi ya tengo ganas de preguntar a la responsable Yo creo que te cojo muy bien. De comunicación de Holding, ¿cómo ustedes ven esto? Y cuando les han presentado el proyecto, ¿cómo piensan implicarse? Bueno, Holding no es solamente peajes, tiene otras funciones, que es intentar desarrollar proyectos, industrias en todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, en el nivel de dar apoyo a iniciativas, creo que como cualquier otra empresa tenemos esa responsabilidad social, ¿no?, con Guinea Ecuatorial. El proyecto me parece muy interesante, pero hay que tener en cuenta la realidad del marketing en Guinea Ecuatorial, porque hay muchos sectores que en otros países viven de los ingresos de publicidad,
de los ingresos de las empresas. Creo que en la televisión podéis ver que una televisión normal se mantiene por los ingresos de publicidad, y ocurre lo mismo con el deporte, ¿no? Esos derechos de imagen por retransmisión de los partidos aquí no lo van a, ellos no lo pueden tener. Entonces, pues creo que hay que mirar más la realidad del marketing para las empresas y lo que eso podría suponer, ¿no? el invertir en proyectos de estos. Creo que no hay que olvidarse del aficionado, ¿vale? Creo que todos los ecuatorianos tenemos que empezar a adquirir la cultura de que si queremos algo debemos pagar por ello para que eso se mantenga. No quiere decir que queremos ir al Parque Nacional, pagamos una entrada que sirve para que cuando yo vaya al Parque Nacional con mi hija, pues la fuente esté funcionando y tenga su luz, ¿no? Queremos ir por los peajes, pues por las carreteras tenemos que pagar en los peajes, ¿no? Pues si queremos ir al baloncesto, vamos a pagar por ello, ¿no? Porque todos tenemos en nuestra vida una parcela dedicada al ocio, ¿no? Entonces, el ecuatoriano que le guste el deporte va a pagar por ir al baloncesto, al igual que un viernes paga sus 10.000 francos para ir con sus amigos y ir a un bar, a una discoteca, ¿no? Entonces es algo que no se debe olvidar. Yo creo que sí, se debe atraer a los espectadores con ofertas, pero con la conciencia de que si te gusta ese ocio, también debes contribuir para ello, ¿no? Y bueno, con respecto a la propuesta, pues digo lo mismo, traer la propuesta bien detallada para el holding y se estudiará, ¿no? Desde el compromiso social que tenemos, pues siempre vamos a valorar este tipo de propuestas. Y de las empresas, cuando habéis hecho este proyecto, ¿lo han distribuido muchas empresas o solo lo han centrado de momento a holding? De momento, no, hasta ahora no. Todo lo que tenemos es un borrador, que estamos visitando empresas que igual nos aporten su experiencia al terminar ya de escribir la necesidad que tenemos, porque su experiencia es muy útil para este proyecto. Entonces, lo que quiero explicar mejor es que en el proyecto hay dos apartados, dependiendo de lo que ha dicho que hay que pagar. Yo creo que la gente está viendo el deporte con ojos de aficionado, y yo lo estoy empezando a verlo con ojos de un técnico en marketing. Vamos a decir algo, no con el aficionado, cuando queremos ganarle no hay que darle presión, porque lo más importante ahora no es que el aficionado pague entrada para entrar en un estadio, porque lo que queremos sembrar es la pasión. La pasión es la que después hace que el aficionado valore lo que ve para que empiece a pagar, que hay muchos mecanismos de que podamos comercializar el deporte. Muchísimos mecanismos. Por ejemplo, queremos para la próxima liga, lo que queremos es atraer, porque cualquier empresa, lo que necesita una empresa es generar valor en un proyecto que mueve masas. Por ejemplo, cuando vemos a un Real Madrid con una empresa en el pecho, la empresa no le interesa. O un Barcelona. Sí, la empresa no le interesa realmente el deporte. Lo que le interesa es la masa que mueve, porque ya es un lugar donde él sabe que puede publicitar
sus productos. Es lo que realmente lo que persiguen. Claro, en el entonces ahí en la línea un poco de lo que decía Rosa, lo que me ha parecido entenderle a Rosa es precisamente donde vas tú ahora mismo. Y es que antes de implicar a las empresas, vosotros lo primero que tenéis que mostrarles a esas empresas es que realmente merece la pena. Vosotros tenéis que atraer primero al aficionado para que las empresas se sientan interesadas y sepan que van a poder recuperar algo, van a ganar algo porque ya hay una masa ahí en los estadios. Entonces, yo entiendo que entonces en esta primera fase de vuestro plan, hombre, yo no te digo que dejaréis a las empresas aparte porque algo necesitaréis, pero vais a tener primero que currar, trabajar vosotros por vuestra cuenta para atraer a los aficionados al estadio, para que las empresas luego se sientan atraídas. Además, ¿Y cómo habéis pensado hacer eso? Lo que estamos pensando es toda la afición que usted ve en un estadio, todos los amantes de ese deporte. Lo que les trae es la oferta que presenta las instalaciones deportivas a estos aficionados. Por ejemplo, digamos que a mí no me interesa el deporte, no me interesa, pero en el estadio, durante el estadio, hay una casa de apuestas donde yo puedo ganar dinero. Va a jugar, digamos, un equipo contra otro y va a ganar y puede ganar tal equipo. Voy a apostar por ese equipo, pero esto dentro de la instalación deportiva. Puede ganar ese equipo y compro un boleto de 1.000 francos y puedo ganar 5.000. Tal vez no me interesa el fútbol, pero sí me interesa ganar dinero. Lo que a mí me interesa a la federación es que tú vengas al estadio. ¿Por qué? Porque es lo que persiguen las empresas, proyectos que mueven masas. Esto es lo que voy diciendo, que son las... Yo sé que yo entiendo una cosa, vamos a aterrizar, vamos a ver. Para que una persona salga a ver algo, debe ser, como se dice, que le atrae. ¿Cuándo va a haber liga de baloncesto? Por ejemplo, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se va a hacer? Porque hubo hace unos años ya se veía cosas. El año pasado también hubo una liga. Ahora cuando va a empezar, podemos tener un calendario que sepamos que cada año la liga empieza tal y termina en tal, los equipos tal y termina en tal. O sea, el baloncesto a nivel que acaban. Del deporte en Guinea Ecuatorial es una de las modalidades que más o menos... el baloncesto es bueno. No, aparte de que ha sonado, es que es bueno. Pero ¿saben por qué ha sonado? Ha sonado por justamente lo que estoy diciendo, la excesiva dependencia de las subvenciones del gobierno y de los patrocinadores. El año más alto del baloncesto nacional llegó cuando se llamaba aquí las vacas gordas, donde una empresa, sin pensarlo, patrocinaba un equipo con bastantes millones. Y esos equipos lo que hacían es traer jugadores americanos y españoles que han jugado en nuestra liga, con unos salarios de más de 2 millones de francos CFA mensuales. Entonces esto ha despertado algo a la sociedad y han ido ahí. Pero ¿qué pasa? Se ha gestionado mal el dinero. Bueno, ¿Por qué? Por la excesiva dependencia. Me financian y yo compro jugadores que yo pago 2 millones. Si dentro de nuestra liga soy campeón de liga, voy a jugar fuera. ¿Me entienden, no? Si en esta perspectiva sí, está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en vacas flacas? Pierdes la financiación, vuelve lo que estoy diciendo, la excesiva dependencia. Y luego también... Entonces, ¿qué pasa? Ya la liga se para otra vez. ¿Por qué? Porque no tenemos proyectos de autofinanciación. Claro, pero no solamente una cuestión de... Autofinancia es un 30%. Se van los jugadores. Claro, y no solamente una cuestión de autofinanciación. No es solamente una cuestión de autofinanciación, es una cuestión de que mientras tienes posibilidades de estar pagando a jugadores, yo creo, carísimos, que son de ligas americanas o europeas, a la vez tienes que estar intentando profesionalizar a jugadores ecuatoguineanos, fomentar la cantera, el deporte infantil, para que en el momento que no puedas pagar
y vaya sustituyendo poco a poco a esos jugadores extranjeros carísimos por jugadores guineanos también con un salario digno, pero no tan caro como un americano. Sí. Pero si eso no se hace... Sí, esto no se hace. ¿Sabe por qué no se hace? ¿Por qué? No se hace porque... Y eso no es tan caro, No se hace porque yo jugaba al baloncesto, amo al baloncesto, y hoy estoy dirigiendo un equipo y creo que lo puedo gestionar bien. Esto es lo que pasa. Por eso decía que en el deporte hay carreras, existe lo que se llama gestión deportiva. Yo en este aspecto pienso que también tenemos que volver a ser conscientes de nuestra realidad, ¿no? Sin esos ingresos extra que tiene el deporte con espectáculo, no se puede pensar que un joven pueda tener una dependencia económica solamente dedicándose al baloncesto, ¿no? Entonces hay que mirar más allá y ver el fondo social que puede tener el deporte en nuestra sociedad. Significa que mientras esos jóvenes estén entrenando y estén en el equipo, pues no están haciendo otras cosas que no son tan beneficiosas, ¿no? para estos jóvenes. Entonces se tiene que ver que fomentando el deporte se eliminan otro tipo de conductas y hay que empezar a pensar de que los jugadores tienen que ser nacionales, que está muy bien que haya jugadores extranjeros, pero ya que ellos dedican su tiempo a este deporte sin expectativa de poder tener un futuro de este deporte, solamente se tiene que buscar profesionalizar a estos jóvenes. La única expectativa que podemos darle es que se pueda crear un equipo nacional y que este equipo nacional pueda representar a Guinea y ahí podrían tener de alguna manera ingresos, ¿no? Y creo que de allí es algo que no se debe olvidar, ¿no? Que no hay que traer grandes jugadores, hay que ser conscientes con los ingresos y no estar pagando esos salarios a los jugadores. Porque es un equipo que está jugando en un momento en el campo 5 jugadores, que haya un extranjero está bien, porque además aumenta el espectáculo y las expectativas pero que el resto de los 4 jugadores que hay, claro. Es que Y yo conozco a jugadores de baloncesto, pero claro, es por esto de la liga también, que hay años que no hay liga, y conozco a jugadores de baloncesto ecuatoriano, porque insisto, a mi parecer, al contrario de lo que ocurre muchas veces en el fútbol, que debe ser a lo mejor, tampoco yo entiendo mucho de fútbol, a mí me parece que los jugadores de baloncesto ecuatorianos son muy buenos, o sea, son capaces de por sí solos de dar espectáculo, porque yo he visto partidos, lo que falta es convencer a la gente de que vaya a verlo, ¿no? Eso es el trabajo que tenéis que hacer. Al contrario, sí. Es que, Pamela... Bueno, no dejéis hablar al deportista. Ahora no, se están refiriendo a los jugadores, que son buenos. ¿Crees en esto? Vale, en una parte, ¿no? Yo voy a agradecer porque me han invitado aquí, no es la primera vez, creo que es la segunda vez. En el tema de los jugadores sí que hay muchos ecuatorianos, ¿no? Que ahora ya son buenos, pero antes no eran buenos, porque el baloncesto es un deporte que con el tiempo uno se perfecciona. Y en los tiempos pasados era que traen expatriados, vienen aquí, montan sus espectáculos, aunque a simple vista nosotros en esos tiempos nosotros éramos un poquito más pequeños, ¿no? Y para nosotros era para verles que ellos son buenísimos, que esto es casi imposible hacer, mientras que cuando uno se dedica a ello, tú vas a ver que lo que esos tíos hacían, y si yo lo hago, creo que mejor que ellos también. Solo que como aún nuestro país es un país joven, pero en el deporte del baloncesto nuevamente, pues un deporte que lleva muchos años, porque yo creo que en 2007 el baloncesto aquí era un nivel ya internacional, porque había muchísimos jugadores que venían de fuera. Hemos jugado con americanos, había muchísimas cosas, pero esas cosas vienen desapareciendo. ¿Por qué? Porque como no hay más fondos y
aparte de los fondos, uno tiene que amar lo que se llama el deporte, porque si no lo amas, solamente vas a ver tus intereses. Es cierto de que tienes que tener fondos, porque cuando tú eres deportista, más del baloncesto, pierdes muchísima energía y lo tienes que recuperar alimentándote, cuidándote bien. Y si no hay esos fondos, yo creo que sea un poquito imposible, pero no totalmente. Porque nosotros amamos al deporte, aparte de que haya fondos o no, porque nosotros solemos ir a divertirnos. Porque antes el deporte es para la diversión. Cuanto más te diviertes, ahí cuando viene unos jóvenes o gente a veros divertirse, wow, esto es espectacular. Solamente eso yo lo suelo ver en la tele, pero esa gente lo hacen aquí. Yo creo que esto atrae a mucha gente, y cuando ya hay gente así, yo creo que ahí se puede intentar financiar, ¿no? Para que esté un poquito más profesional, que ya no sea de la calle o para pasar tiempo, para que quizás los viernes, sábado, domingo, uno quizás ha trabajado de lunes hasta viernes, sábado quizás puede cuidar a su familia, van a pasar el tiempo, ¿no? Y si no hay este amor, solamente hablar de los fondos está bien, pero primeramente uno tiene que amarlo, y cuando lo amas con los fondos yo creo que lo vas a hacer mejor, ¿no? Porque si tú no amas algo, solamente tú sigues los fondos, creo que... Pero muchos fondos que te den, creo que ultimarás con fondos y sin realizar. Yo creo que cuando más fondos pidan, ¿no? Es porque tienes que demostrar algo quizás que los demás no puedan hacer, porque cuando más tú pides más fondos, está bien pedir los fondos, porque con los fondos uno se mantiene, porque si no hay esos fondos, yo creo que es casi imposible, ¿no? Le van a dar fondos hasta decir basta y no va a hacer nada. Yo quería preguntar que puede ser también un análisis en el cual a lo mejor no se ha vendido bien tal vez los éxitos que hemos tenido fuera con el básquet en el momento que ha habido. Vamos a ver. La comunicación. Un equipo al ganar, cuando gana partidos y consigue un título, participamos siempre en la zona 4. Entonces, a partir de ahí, si se vende esta victoria, este triunfo, puede hacer que incluso haya empresas nacionales, extranjeras también, gente que estén dispuestos a perder dinero por un tiempo para el deporte, en el sentido del básquet, que apuesten. Y eso puede ayudar a que también haya financiación, porque al fin y al cabo, los que gastan dinero en el deporte, como lo has estado mencionando algunos equipos y tal, no sé si ganan después algo, no sé si ganan después algo, pero lo que yo creo es que ellos lo hacen porque sus empresas, los nombres de sus grupos y tal, se mantienen a base de que este equipo o esta entidad en concreta, al ganar, les hace luego triunfar y todo el mundo quiere ir a ellos. Pongo un ejemplo: cuando Mercedes regala vehículos a jugadores, no es porque en el fondo sabe que va a perder solo dinero. Cualquier persona que le gusta los coches y ve que un jugador al que él gusta está llevando un coche en X, él también lo quiere llevar, claro, porque quiere ser como este jugador. Así va un poco el tema de la afición. Ahí va, eso es lo que iba a hablar yo, que luego, aparte de la promoción de los equipos, también qué se hace con los jugadores individualmente. Claro. Porque estamos en una sociedad en que no se fomenta la... Vamos a ver, yo estoy convencida de que Cristiano Ronaldo no nació con una estrella en la frente ya famoso. Alguien se dedicó a hacer a Cristiano Ronaldo famoso, incluso por encima de jugadores que hay en el mundo que a lo mejor en una liga meten más goles que él y son mejores. Pero a Cristiano Ronaldo alguien con una buena visión le hizo lo que es. Yo conozco el nombre de Cristiano Ronaldo y no me gusta el fútbol, vale, soy periodista, tengo que estar un poco informada de todo. Pero hay personas que ni son periodistas ni les gusta el fútbol y conocen el nombre de Messi y de Ronaldo. Entonces, también nosotros tendríamos que hacer, aquí en Guinea seguramente le preguntas a mucha gente por el nombre de un jugador de baloncesto y no conoce ninguno. Eso también hay que... Por eso decía... Hay que ilusionar de alguna manera, ¿no? Por eso decía que esto pasa porque no tenemos gente con perfil en
promocionar esto. El marketing deportivo hace muchas cosas, pero si yo estoy ocupando un puesto de marketing deportivo y no sé cómo sí, promocionar, no, por mucho que lo intenten, no va a salir. No va a salir. Un muro no puede enseñar a un niño a saber leer, imposible. No va a salir. Es importante formar en los distintos áreas dentro del deporte. Por eso daba un ejemplo del tema de las sucesivas sanciones a nuestra federación deportiva. Y existe una rama dentro del derecho, lo que llaman derecho deportivo, que la gente se forme en esto también. Esto nos ayudaría a prevenir muchos problemas que tenemos internacionalmente dentro de la Federación Internacional. Porque igual, promocionarnos. Sí, al jugador. Falta de conocimiento. Si a eso le sumamos las luchas intestinas, que no se sabe por qué existen, pues esto era así, Sí, sí. ¿no? Un Sí, desbarajuste. sinceramente, y es más, Que termine. no, yo simplemente digo eso, que es bueno empezar y acabar, pero a veces noto que nuestras cosas no llegan hasta el final, que no llegamos, y eso es una sensación realmente, no sé si de dolor, pero de aburrimiento también. Es que empieza una cosa, no llega hasta el último momento. Y así, un patrocinador, una empresa, digamos como sea, no financia. Nunca va a financiar. Una empresa, por mucho que le guste el deporte, no te va a dar este año, toma, 3 millones. El año que viene, otra vez, 3 millones. Cuando no hay seriedad, no pueden poner su dinero ahí. Sí, respecto al jugador, ¿cuánto tiempo lleva dedicándote al deporte ese? ¿Y qué aspectos cree usted que son irrelevantes? Es decir, que se puede mejorar, en tu opinión personal. Vale. Yo como jugador de una forma profesional llevo como 5 años ya. Forma profesional, porque hay categoría, ¿no? Empieza desde el colegio, juvenil, cadete, infantil, y tú llegas de una forma de que tú ya tienes que jugar ya profesionalmente. Yo llevo 5 años. Hay muchísimo trabajo que hacer, sinceramente, hay muchísimo trabajo que hacer. Aparte, como nosotros como jugadores, también apoyamos a la federación. Cuando no tenemos partidos, quizás nosotros nos dedicamos a entrenar a los niños de los colegios. Y yo creo que aquí muchas de las veces habéis visto ligas escolares. Aparte de quizás que podemos hacer como árbitros, también nosotros recibimos cursos de formación como monitores, porque creo que en cada 6 meses quizás puede venir un monitor de fuera, porque nosotros tenemos muchísimas relaciones con los países vecinos, quizás como Gabón y España. A veces pueden mandar monitores aquí que tienen más experiencia, ¿no? Cómo nosotros nos tenemos que comportar con los niños que quieren aprender el baloncesto. Y yo creo que ahí antes tenemos que comenzar, porque si una casa no tiene base, sinceramente de aquí a un X tiempo se va a caer, porque si no hay un buen fundamento, cuando haya vientos y marea, todo esto, la casa se va a derrumbar y dirán que esta casa tan bonita, ¿qué pasa? Porque si empezamos con los fundamentos básicos, que es entrenar a los niños, esos niños cuando nos van a ver jugar van a decir, oh, yo quiero ser quizá como mi entrenador, porque él me entrena y él lo hace bien, aunque no lo hagas todo bien. Pues esto hay categoría, y nosotros ahora, yo creo que la federación está más centrada en los colegios. Yo creo que el baloncesto forma parte de la educación también. Si tú no eres educado, tú no puedes jugar al baloncesto. Es un juego de disciplina, porque es un juego colectivo, pues también requiere educación. El egoísmo sobra ahí, ¿no? Vale, no es que sobre, pero hay a veces que uno tiene que ser egoísta. ¿Por qué? Porque hay
tiempo de que tú motrices, que tú eres líder del equipo, aquí tenéis que ganar sea como sea, todo eso en pocas veces. Sí. Pocas veces. Por eso decía que el baloncesto también forma parte de la educación, porque tú no puedes coger tampoco una persona de la calle así por así y meterle en un equipo de unos niños que vienen recibiendo una educación y quizás pueda que les empiecen a enfocar cosas malas, pero también esto se puede cambiar. Tú puedes coger a alguien de la calle y le traes a una razón normal, ¿no? Le empiezas a educar y cambiar. Yo creo que desde ahí tenemos que centrarnos más. Sí, al principio decía usted que os quejáis de la única fuente de financiación. La primera y la única casi. Pero esa fuente es suficiente. Aparte de que sea importante que hayan otras fuentes, pero la que recibís, ¿cómo es? La financiación nunca te va a ser suficiente. El dinero nunca es suficiente. El dinero nunca es suficiente. Si no, yo siempre lo he dicho, el dinero, cuando uno encuentra organización, es una inversión volátil. Sí. Primero organización, después llega el dinero. Cuando el dinero llega antes. Vale, entonces puede ser que con la misma financiación, insisto como Agapito, siempre es bueno diversificar las fuentes, ¿vale? Pero puede ser que con la misma única financiación del Estado y con una mejor organización se pueden hacer mejores cosas mucho hasta que llegue el resto de la financiación. Por eso yo insisto en formación. Si fuera yo, empezaría formando a la gente. Bueno, en todo caso, propuestas concretas al respecto también se deben formular, ¿no? Por ejemplo, Y con la financiación de ahora, ¿se puede hacer liga? ¿Se puede empezar? Sí se puede, y dentro de muy poco lanzaremos una liga. Y entrando un poco en lo deportivo, como con la pregunta que le dio, estos días he tenido un debate con unos amigos sobre el tema de Zalan en Marruecos. Por eso decía aquí que alguna gente está viendo el fútbol con ojos de aficionado. Estábamos esperando que Zalan trajera victorias en Marruecos. Y nosotros miramos, el año pasado no hubo liga. Han cogido a los chicos, les han llevado a Marruecos a ganar la CHAN, sin liga. Y ahora tú entras un poco, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Messi, en un año hace 80-81 partidos en un año. 81 partidos en un año, eres un portentoso físico. Con un jugador que apenas ha tenido una liga y quieren que gane. Es imposible. No tenemos que culpar. Yo creo que tenemos en el fútbol, tenemos chavales muy buenos en fútbol. Y tenemos gente, técnicos aquí con titulación exterior. Falta la organización, las ligas. Si no hay una liga no puedes ganar. El jugador no tiene rotación, no hace nada, no puede ganar. Por ejemplo, el viaje que estuvimos aquí en Sasa con los equipos de baloncesto aquí, pregunté al presidente de la federación cuántos partidos juega un equipo de baloncesto en Congo. Él me dijo aproximadamente 71. ¿Por qué? Porque Congo es tan grande que primero tienes que ser campeón en tu provincia. Y los campeones de la provincia son los que vienen a Kinshasa a jugar la fase final. Y así que un jugador te juega aproximadamente más de 80 partidos. Si le comparas con un jugador de nuestras ligas que apenas llegue a 20 jugadores, a 20 partidos en un año, usted te come. Es que primero hay un planteamiento erróneo en ese sentido en nuestras ligas, y es que hacemos jugar por regiones, con lo cual disminuye el número de partidos. No, en el baloncesto no es así. En el baloncesto no es así. Pensaba que era como en el baloncesto se juega, por ejemplo, se puede jugar 3 vueltas. 3 vueltas, pero por ejemplo juega un equipo de Malabo con un equipo de Bata. Es que si lo miramos así nos gustaría, pero mira los costes. Son viajes. Claro, pero es lo que estoy diciendo, pero aún así eso disminuye el número de partidos. Podemos hacerlo de otra manera. Podemos hacerlo de otra manera, por ejemplo, si en Malabo hay 5 equipos, esos 5 equipos son, cada equipo tiene, en la ida, tiene 4 partidos.
Estos 4 partidos, si tienen 3 vueltas o 4 vueltas, son 4 por 3, son 15 partidos. 12. 12. Entonces, esos 12 partidos, el campeón de aquí o los 2 primeros ya juegan otra ronda de 3 o 4 partidos contra los 2 primeros de Bata. Ya les hacen minutos. Así ahorras en los gastos de transporte. Sí, pero es que, mira, porque hay que ahorrar, pero no es lo ideal. Por ejemplo, en los años 88, 89, 90, si no me equivoco, Virgilio, yo era más pequeño, pero sé que hubo ligas nacionales aquí de fútbol. Sí. Sí, que 89, 90. Desde Bochum salía y es que era otra forma de entender el fútbol. Sí, pero en ese momento, en ese momento iba Enrique en bola, yo Enrique en bola, y no sabemos cómo si se pagaba o no. Sí, pero es por lo que tú decías que también se harían esos costes bajos, y ahora tenemos, se supone, mejor flota de aviones que antes. Entonces, si hubo liga en aquellos años, era nacional, ¿cuál es el problema? No, y además, los jugadores también se acostumbran a jugar con la presión de tener que coger aviones, jugar en campos diferentes, no sé qué. Entonces, si un equipo de Malabo se va a jugar a Añizo, pues luego el de Añizo a la vuelta viene a jugar aquí. Vale, y aumenta el nivel. Espera, que el jugador, que es el más entendido, tenía uso de razón. Y lo vivía, además, me divertía. Y me acuerdo alguna vez en el estadio de Malabo que llegamos en eso de que hay demasiada gente entre grupos de amigos, aún la puerta donde se entraba nos sometimos abajo, o sea, entramos abajo y nada más salir nos encontramos con 2 policías y mi amigo me mira a mi amiga y dicen, anda, entra. No teníamos entrada. Pero eran ligas que te apetecían. La gente vivía el fútbol de otra manera. Se formaban grupos de animación en los estadios. Había coros cantando en el estadio, dedicando canciones a los jugadores. Yo lo he vivido con Momoito, a Juan Zangongolo. Yo lo he vivido. Simaró y Cuba. Toda esa gente. El aficionado en esos momentos era menos exigente. Teníamos pocas cosas de pero si yo escuchaba hasta disfrutar del estadio, cobran menos que tal. Lo mismo que pasa. Vamos a ir terminando. Y nuestro Seikaga tenía algo que decir. Vale, yo más o menos, ¿no? Hasta una pequeña duda, ¿no? Que habéis tenido. El baloncesto no es como el fútbol y Guinea no es un país tan grande, ¿vale? Porque nosotros que más o menos lo que llevamos tiempo viajando fuera, hemos visto países que son demasiado grandes. Casi Guinea es como un barrio, ¿vale? Malabo concretamente es como un barrio solamente. Y esos países, ¿qué es lo que hacen? Como tienen tanta población, ellos juegan las ligas, cada uno en su sección. Porque normalmente así se juega el baloncesto. No es porque uno viaja de tal sitio para tal sitio, esto no se hace. Ejemplo, ¿vale? Nosotros que miramos muchas veces ACB, NBA, ¿qué es lo que ellos hacen? Vale, en la NBA tienen 2 partes solamente. Y es así. Los campeones de aquí juegan sus finales antes, ¿vale? Nadie va en la otra parte. Y la otra parte también juega su final. Como es una sola liga, los finalistas juegan las semifinales, que suelen ser 7 partidos enteros. ¿Los playoffs? Sí, vale. Aparte de los playoffs, hay playoffs y hay semifinales. Para entrar en las semifinales tienen que pasar por los playoffs. Y desde los playoffs tú lo juegas desde tu sección, no lo juegas con los demás. Sí. Y aquí en Malabo yo creo que no llegamos a una población hasta un millón, ¿no? Porque creo que somos muy pocos. Y ¿qué es lo que se suele hacer? Los de Malabo jugamos aquí, ¿vale? Y los de la región continental juegan ahí. Los finalistas de ahí juegan con los finalistas de Malabo. Yo creo que el año pasado lo hemos hecho. Y ellos vienen aquí porque nosotros no podemos ir ahí, porque aquí sí creo que hay más aficionados. Bata es grande, pero la gente no se dedica mucho al baloncesto porque tienen, vale, ellos... ¿Hay equipos de baloncesto? Sí. Hay equipos de baloncesto. Yo he jugado ahí muchas veces contra ellos. Ellos vienen aquí y terminamos nuestra liguilla como siempre se ha hecho, así. Yo creo que es para aclarar más o menos esta duda de que uno tiene que ir ahí porque esto cuesta muchísimo.
en alimentar un equipo, porque van 12 jugadores más 3 cuerpos técnicos, tienen que pagarles hotel y tienen que estar en buenas condiciones para poder jugar. Bien, Y vamos a ir terminando. Rosa no acaba de hablar. Una pregunta. Se está hablando un poco del aficionado y creo que no se ha mencionado el papel de los equipos, ¿no? Los aficionados a un deporte vienen a través del equipo. Si tú no tienes ese sentimiento por un equipo, no vas a ir al estadio, ¿no? Entonces, ¿qué papel es el que juegan los equipos dentro de este plan de promoción, ¿no? El plan de promoción es que no puedes exigir a los equipos, son independientes. En lo marketing, la mejor forma, la mejor idea de traer a la afición a los ellos si los equipos cambiaran el formato de equipos. Por ejemplo, si los equipos se llamaran como provincias, diría, por ejemplo, si un equipo se llamaba, por ejemplo, Bioko Norte, el otro se llamaba Bioko Sur o Wellington, ¿esto qué te hace? Te hace como te sientes parte de Wellington. Cuando juega Wellington, aunque no amas al deporte, vas a ir, porque es un equipo que te identifica. Es una mejor forma, pero no podemos decir a los equipos, cambia de nombre, porque son independientes, ellos ponen los nombres. Sería la mejor forma. Yo lo que quería preguntar antes de que nos acabe el tiempo, ya he visto, porque se han salido muchas ideas. Usted que lleva una parte empresarial muy importante, ¿cómo debe ser el enfoque que se le dé a este proyecto para que ustedes puedan apoyarlo? El contenido social. Dentro de todo lo que se quiera hacer, realmente el retorno de inversión creo que no es tan importante como el contenido social que pueda tener. Entonces, ese sería un enfoque importante y, como he dicho, no olvidarse del aficionado, esa cultura de que el aficionado también de su aporte y bueno, intentar ir creando ese espectáculo poco a poco, la implicación de los medios también, muy importante, con la promoción, bueno, y nada, ir desarrollando. Yo solo una pregunta más, es técnicas. Es una. ¿Cuántos equipos hay en total en la federación? Si me habla de la liga pasada, aquí había 5 equipos, más 5 en Bata, 10. 10. ¿En Bata quiere decir toda la región continental? No, solamente en Bata. La liga nacional es Bata y Malabo. ¿Pero hay equipos de baloncesto en Bata? ¿Fuera de Bata y de Malabo? No. ¿Por qué no hay? Porque no hay instalación deportivas. Vale. Para que haya baloncesto debe haber instalación deportiva. Bien, vamos a terminar con el aporte de Jorge, que dice que él es exjugador de baloncesto. Él ha sido jugador alguna vez. Dice que la idea es que haya juegos en la cancha antes de que se financie a los equipos y que se involucren las empresas y que la federación trabaje para que estas empresas estén satisfechas. Que haya juego en la cancha. Porque yo me imaginaba, aquí tenemos hasta diseñadores. ¿Por qué no llevar a los jugadores para que pongan las primeras ropas de esos diseñadores, que nos vendan? Nuestros jugadores son importantes y tenemos que tratarles como estrellas, como famosos. Tenemos que verles en un pedestal. Cuando el jugador adquiere esta importancia, no será fácil. ¿Por qué no llevarle a firmar autógrafos? Porque esas cosas son las que hacen que... Por ejemplo, lo que quiero meter este año es cuando una tarde juegan 2 equipos, los 2 capitanes que vengan a la televisión y promocionar el partido. Estos calentamientos. Estas cosas. Ahora mismo yo estaría muy orgulloso de llevar una camiseta con el rostro de Inestrosa. Estaría muy orgulloso. Estaríamos, vamos, porque yo cuando los hemos tenido aquí... No solamente llevar camiseta con gente que ni siquiera le has visto en televisión. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Y bueno... Lo que diga el jefe. Bueno, vamos a someterles a un pequeño test que tenemos a acompañar el tiempo que nos está esperando. Bien. La mejor ciudad que han conocido al viajar. Malabo. Ámsterdam.
Kinshasa. Lo último o la última persona en la que piensan antes de acostarse, antes de quedarse dormidos. Mi hija. Mi hija. Adiós. Dios no es una persona. No, ya eso personal, no se puede decir cualquier cosa, ¿no? Vale, yo antes de acostarme siempre pienso en Dios, así para poder levantar bien el día siguiente. Okay. Bueno, aunque esa parte no la has aprobado porque hablan de persona. Dios es un ser superior, ¿no? Aunque, bueno, es verdad también, ¿no? A su imagen y semejanza. Se admite, el 7,5. Sí, el último país al que viajarían. ¿El último? Sí. Centroáfrica. No puedo excluir a ninguno. Necesito una razón de peso para decir no voy a ir a este país. O sea que así no te puedo dar una respuesta. No se elige, debe decir. Se me olvida el nombre. No puedo dar Se me una olvida el respuesta. nombre. Es el país con el mayor índice de atracos. Es un país latinoamericano. Se me olvida el nombre. Bueno, a estas alturas puede ser cualquiera. No, hay uno hay uno no con sé el si mayor es índice México. de atracos. No, Algo, es Santo Domingo. yo sí que puedo decir por qué no me gustaría volver a Centroáfrica. No es por lo que ha pasado, es por lo que la gente va comentando, porque yo sinceramente... A ver, ¿por qué no te gusta? Vale, no me gustaría volver a Centroáfrica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros íbamos a jugar una zona 4 a Yamena, hicimos escala ahí y nos bloquearon el avión y una señora estaba ahogando cerca de mí, de que el señor, en francés, ¿no? Sí. Oh, mon Dieu, no sé qué. Y yo ahí, chico, decía que un joven va a morir ahora mismo. Tienes un trauma, digamos. En mi corazón O sea, decía de bloquearon que... el avión. Sí, bloquearon el avión. Si no fuera por los cascos azules, sí que nos fueron a hacer despegadas. Y yo digo, oh, gracias, señor, mejor no volver, ¿no? Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Será la próxima vez. Señores, vamos a despedirnos con el compañero del tiempo para que nos diga cuál es el ambiente. Vamos a vivir hoy meteorológicamente hablando. Dalmacio, buenos días. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal estáis? Ya arrancamos ya una nueva semana que apunta a estabilidad aquí en la isla de Bioko, también en puntos de la región continental del país, aunque la dirección de los vientos sigue siendo noreste-sureste del interior de la parte continental del país, cuando la probabilidad no llega a superar el 15%, lo que nos indica que no hablaríamos de mayores probabilidades de que llueva a lo largo de esta jornada casi en toda la geografía nacional. Por supuesto, el sol tomaría protagonismo en la segunda jornada del día, lo que elevaría las temperaturas ya en torno a los 30 y los 32 grados. Seguiremos prácticamente hablando de estabilidad a lo largo de la jornada. Se notarían las mismas condiciones de buen tiempo cuando las temperaturas máximas rondarían, por supuesto, los 30 grados de temperaturas máximas. Y fíjense en los puntos del extremo, los puntos del sistema central del interior del continente, donde hablaríamos de estabilidad ligera a lo largo de esta jornada, precisamente donde hablaríamos prácticamente de que la nubosidad podría ser notoria en las últimas horas de la jornada, y mientras tanto los puntos en las áreas de montaña del interior del continente, en la provincia de Centro-Sur, con todos sus distritos adyacentes, se notaría estas mismas condiciones de buen tiempo, por supuesto, lo que elevaría las sensaciones térmicas en torno a los 30 grados. Fíjense, incluso el sol llegaría todavía más con intensidad en la provincia del litoral, por supuesto, desde la franja costera del interior de la parte continental del país, bajando hacia los puntos periféricos. No obstante, aquí en la isla de Bioko, los puntos del extremo norte, en la ciudad de Malabo, se notaría muchísimo calor a lo largo de esta jornada, porque el sol ha tomado protagonismo casi a partir de este preciso momento en la ciudad de Malabo. Por supuesto, lo que elevaría las sensaciones. Los termómetros podrían ya marcar las temperaturas máximas que superan los 30 y los 32 grados. Pues la jornada apunta a estabilidad aquí en la isla de Bioko, en puntos de la región continental, también en la provincia isleña de Annobón. Este es el pronóstico general del tiempo que caracterizaría la jornada de este lunes, arranque de una nueva semana en todo el ámbito nacional, y así solemos contarlo de forma detallada. Posiblemente nos vemos mañana a primera hora. Bueno, gracias, Dalmacio. Hasta mañana martes, ¿o no?
vamos a despedirnos. Sí, nos despedimos. Señores, son las 10 de la mañana, bueno, quedan 30 segundos y menos, para que sean las 10 de la mañana. Gracias por seguirnos y hasta mañana martes, a la misma hora, a las 8 en punto.